también no es de la fe. Y en el versículo 11, por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Y luego cuando dice la ley también no es de la fe, está argumentando en base a lo que es el pacto de la ley que te promete vida eterna a condición de que, a condición de que cumplas con todas las obras estipuladas en la misma ley. Vean en el versículo 10, todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanezcan todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para cumplirlas, para hacerlas, ¿no? Para llevarlas a cabo. Ahora vean el mismo argumento que está en Romanos, en su capítulo 10, en donde vamos a dar lectura en el versículo 5. Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que haga estas cosas, el hombre que hiciera estas cosas, vivirá por ellas, ¿no? Y la idea aquí es una idea en realidad terrible, porque, y esto es la gran controversia, ¿no?, que vimos en nuestra sesión anterior, estos versículos indican lo siguiente, que la ley era en realidad una nueva edición, mucho más detallada que la primera edición, una nueva ratificación del pacto original de las obras. Ven el mismo argumento en 2 de Corintios, estábamos leyendo aquí en Romanos, ¿no? La ley dice, haz todo lo que te digo y vivirás. Esa es la idea. El hombre que haga estas cosas, citando de Levítico 18:5, vivirá por ellas. El pacto de la ley es un pacto basado en méritos, obras, cumplimiento, obediencia. Ahora 2 de Corintios en su capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo afirma más allá de cualquier duda la verdadera naturaleza del pacto de Sinaí, el pacto de Moisés a veces, o el pacto sinaítico, ¿no? Vean aquí en 2 de Corintios, y vamos a dar lectura en su capítulo 3, versículo 6, al cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, ese nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu. Porque la letra, y la letra aquí es el pacto de la ley, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, ven, se refiere a este pacto, el pacto hecho con los judíos a través del mediador Moisés en el monte de Sinaí, como un pacto, vean, que consiste de la letra, o sea, un pacto externo, es lo que quiere decir en contraste con una realidad interna, no algo externo, y el ministerio o ministro, en algunas versiones se traduce la palabra ministerio como ministro de muerte, en la letra, grabado en piedras. Si esta ley, si este ministerio fue con gloria, es un contraste, ¿no? En tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cuánto no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y lo que nos interesa aquí es en el versículo 9 que vuelve a hablar de este pacto, el pacto de la ley, como un ministerio o un ministro, no solamente de muerte, no solamente un pacto externo, escrito simplemente en forma externa, en grabado, ¿no?, en las piedras, en las tablas de la ley, pero ven en el versículo 9, el ministerio de condenación. Y lo vuelvo a decir, la gran pregunta aquí es ¿por qué Dios, después de haber iniciado la salvación a través de un pacto eterno de gracia, después de haberlo ratificado, dando exactamente los detalles acerca de cómo es a través de la fe que recibimos los beneficios de ese pacto y somos aceptados y justificados, entonces ¿por qué Dios volvió a dar una edición, así lo voy a decir, una edición más
profunda, más exacta, más detallada del mismo pacto de obras que Adán quebrantó en el jardín de Edén. ¿Por qué? Y esto es lo que vamos a analizar un poco más el día de hoy. Pero antes de hacerlo, simplemente vuelvan a ver aquí cuando dice en el versículo 7, el ministro o el ministerio de muerte. ¿Por qué es que este pacto de la ley mata? Vean rápidamente los argumentos, son 5. Porque primero la ley exige como un pacto de obras obediencia perfecta. Segundo, porque la ley produce conocimiento de pecado y así aumenta la culpa del pecador, ¿sí? Incluso la ira de Dios que caerá sobre él. En ese sentido, produce conocimiento del pecado, exige obediencia perfecta, pero tercero, no puede impartir el deseo ni tampoco el poder para obedecer. Y este argumento está en muchos versículos, quiero que lo veamos. Vean otra vez en Gálatas, no pierdan de vista este texto en 2 de Corintios. Vean otra vez en Gálatas 3 y después vamos a leer en Romanos 8. En Gálatas 3 dice en el versículo 21, luego la ley es contra las promesas, y aquí esa es exactamente nuestra pregunta. ¿Por qué Dios dio la ley entonces, no? ¿Para qué sirve la ley? Está en contra de las promesas de Dios, las promesas hechas a Abraham, ratificadas en base al pacto eterno de gracia. ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, y esto es el problema con la ley. La ley no puede dar vida espiritual al hombre, no le puede conceder el poder, ni siquiera el deseo de obedecer a Dios. Pero si la ley pudiera dar vida, si pudiera proporcionarle al hombre el poder y la capacidad para obedecer perfectamente la santa ley de Dios, entonces esa ley resultaría en vida, le daría vida espiritual, o sea, vida espiritual aquí es vida eterna. Vean la misma idea en Romanos 8, cuando dice en el versículo, y vamos a dar lectura en el versículo 3, lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. Pero ¿en qué consiste esta debilidad de la ley? Es la misma cosa. La ley no puede dar al hombre el poder y la capacidad de obedecer a Dios, y por lo tanto el argumento es: Dios envió a su Hijo para hacer en nuestro lugar, a favor de los creyentes, lo que ningún ser humano simplemente esforzándose para obedecer la ley podría lograr. Entonces, en ese sentido, la ley, en vez de vivificarnos, mata. Y nos mata porque al mismo tiempo que nos dice qué es lo que hemos de hacer, qué es lo que debemos hacer para obtener la vida, no nos puede otorgar esa vida, y a menos que cumplamos, nos mata. O sea, la misma ley que dice, haz todo lo que te digo y vivirás, dice, si no lo haces, morirás. Si no cumplas, te voy a matar. Y en ese sentido, véanlo en Romanos en su capítulo 7, vean el comentario del mismo apóstol Pablo sobre este punto. Ahora vean en Romanos en su capítulo 7, vean cómo exactamente en la misma forma que lo estamos explicando aquí, la ley le mató al apóstol Pablo. Cuando dice, comenzamos otra vez en el versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿En dónde consiste el problema con la ley? La ley es débil, lo acabamos de leer. La ley no puede proporcionar vida, lo acabamos de afirmar. Pero ven la pregunta, ¿acaso entonces sería pecado la ley? ¿En dónde está el problema? ¿En dónde está la falla? ¿La ley acaso es malo, pecaminoso? Y la respuesta, el negativo doble, en ninguna manera, dice. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Su argumento es: la ley me proporcionó el conocimiento de mis pecados. Sí, lo que acabamos de decir. Pero eso no es suficiente para salvarnos. Y luego lo amplía diciendo: yo no hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Y su argumento ahí es más a fondo. La ley que codifica el pecado, que convence de pecado, ¿sí? Que acaba con cualquier esperanza de salvación por obras, esa ley no puede hacer más que matarnos. Vean lo que dice: yo conocí mis pecados, sí, a través de la ley.
conociendo el significado del 10º mandamiento que dice no codiciarás, el apóstol Pablo se dio cuenta de lo siguiente: el hecho de que la ley, escuchen bien, condena no solamente el pecado en forma externa, sino el pecado en la forma interna en cuanto a deseos y anhelos del corazón. La codicia no es más que un profundo anhelo, un profundo deseo. La concupiscencia, la misma cosa, ¿no? La codicia. En este sentido, al entender que el 10º mandamiento que dice no codiciarás alcanza hasta los deseos y los motivos del corazón, el apóstol Pablo dice, vean lo que sucedió. El pecado, en el versículo 8, que él llegó a entender, que él llegó a conocer a través de la ley, tomando ocasión, obró, vean, en mí, por el mandamiento, toda concupiscencia. Entonces, la incapacidad de la ley nos lo explica aquí el apóstol Pablo. La ley, lejos de proporcionar al hombre la capacidad y el deseo de obedecer, la ley simplemente agrava o provoca su naturaleza caída a fin de ¿qué? A fin de que la persona peque más. Esto, véanlo otra vez, no es una falla, no es un problema con la ley no es pecado, es un problema con el hombre. El pecado tomando ocasión, la personificación del pecado como si fuera un rey, como si fuera, en este caso, capaz de mandar y controlar al hombre como un, en este caso, negrero, o como un, vamos a decir, rey malvado, ¿no? En ese sentido, el pecado tomando ocasión, ¿cuál es la ocasión de la cual el pecado se aprovechó? La incapacidad humana. Obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Hay muchas cosas aquí que vamos a pasar por alto. Voy a ilustrar este punto con lo que nosotros hemos visto, todos nosotros que tenemos familia, con nuestros hijos. Al decirles a nuestros hijos que no hagan tal o cual cosa, estamos garantizando que eso es lo que van a hacer. Al decirles no, al darles el mandamiento, ¿sí? El pecado, en vez de obedecer, en vez de doblegarse, en vez de ceder ante ese mandamiento, el pecado toma, en este caso, la realidad de una prohibición como un motivo para pecar más. Y esto es un problema, lo vuelvo a repetir, no con la ley, sino con la naturaleza humana caída. Lo voy a decir en otra forma. Al hombre caído no le gustan las leyes, no le gustan las normas absolutas de la santa ley de Dios, ni siquiera las normas de las leyes humanas. No quiere que nadie le diga que está mal, que está equivocado, ni menos que le impongan una prohibición. Y esto es la descripción que Pablo nos está dando aquí de su propia reacción ante la ley. Ahora vean lo que dice después en el versículo 9. Así que yo sin la ley, pero ¿qué quiere decir sin la ley? Sin haber entendido a fondo el significado verdadero de la ley, yo vivía por un tiempo como los demás judíos, ¿no? Que pensaban con una obediencia externa, con una obediencia superficial. Se paraba el judío para pensar, bueno, no matarás. No he sacado una pistola el día de hoy, estoy bien. No cometerás adulterio. Me dormí anoche en la cama con mi esposa, estoy bien. No, y vean la lista, ¿no? El judío pensaba en estos términos. No robarás, no he tomado lo ajeno el día de hoy, estoy bien, ¿sí? Y así sucesivamente, en forma externa, guardando la letra, pero no el espíritu de la ley, el judío pensaba, entonces estoy bien, he cumplido. Y la ley dice, haz todo lo que te digo y vivirás. Y el judío pensaba, entonces vivo, tengo vida eterna, he cumplido. Y eso es exactamente el argumento de Pablo aquí cuando dice, yo sin la ley, no es que no tenía conocimiento en forma externa, en forma superficial de dicha ley, no es que no había entrado en contacto con la ley, estaba diciendo sin haber entendido lo que significa no codiciarás, lo que es el verdadero significado de la ley. Sin haberlo entendido, dice, yo vivía por algún tiempo.
mas venido, llegando, y la idea aquí es muy fuerte, llegando a mi corazón, llegando a mi entendimiento, ¿no? Haciendo su impacto debido en mí, el mandamiento. El pecado, cuando él comenzó a entender, bueno, Dios me está prohibiendo aún los deseos, aún el deseo de pecar es pecado. Vean qué pasó, el pecado revivió. O sea, se refortaleció, o sea, ¿cuál es la palabra? Agarró fuerzas, ¿no? En este sentido, el pecado fue revivificado en el apóstol. ¿Y qué dice? Yo morí. Y en ese sentido, eso es el por qué la ley mata. Dice, yo morí, pero el hecho de que bebía sin entender la ley y el hecho de que murió al entender dicha ley, en ambos casos es en cuanto a su esperanza de vida eterna. Dice, yo pensaba que la había guardado, incluso en Filipenses dice en cuanto a la ley, la interpretación falsa de los fariseos, ¿no? Yo, dice, era irreprensible, intachable, había cumplido al pie de la letra todos los mandamientos de la ley conforme a la interpretación superficial, la letra de la ley, nada más que sostenían los fariseos, no la secta de los fariseos. Pero cuando dice yo al entender verdaderamente la ley, dice yo morí. Y allí vean la conclusión en el versículo 10, que el mandamiento intimado, y la idea aquí es que tenía la intención original cuando Dios le dijo a Abraham en el pacto original de obras, hagas lo que te digo y vivirás, ¿sí? Ratificado nuevamente en el monte de Sinaí, no es lo que Dios le dijo a Adán, sino es todo lo que viene estipulado en la ley y vivirás. Dice Pablo, yo encontré que el mandamiento intimado, que tenía la intención original de producir vida, ¿qué dice? Para mí era mortal. ¿Sí? Mortal. Y ven otra vez en 11, porque el pecado está echando la culpa al pecado, a la naturaleza caída del hombre. Tomando ocasión, me engañó, dice, por el mandamiento. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, podríamos predicar todo un sermón acerca de esta frase. Todos los que son de las obras de la ley, todos los que dependan de este pacto como un medio de salvación, todos los que piensan justificarse guardando el sábado, vamos a poner una lista, ¿no? La ley ceremonial de Israel, la circuncisión, las leyes alimenticias o cualquier aspecto moral o ceremonial de dicha ley, son personas engañadas. Tal como dice Pablo aquí, el pecado tomando ocasión, dice, me engañó. O sea, vean, la pecaminosidad del pecado, relacionada a esta realidad de su pecaminosidad aquí, con su naturaleza engañosa del mismo pecado, dice Pablo, tomando ocasión el pecado, me engañó. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que él, mientras que entendía superficialmente el significado de la ley, pensaba que no estaba pecando. Y esto, vean, lo describe como un terrible engaño. Y dice, el pecado me engañó. Y por el mandamiento, vean, me mató. Me mató. Y esto nos está hablando de una forma muy profunda de un problema, el que estamos señalando aquí, principal con la ley. La ley manda, sí. Ordena, sí. Pero nunca puede vivificar. Nunca puede superar el problema del pecado humano. Entonces, en ese sentido, tenemos que concluir, escuchen bien, que la ley promulgada en el monte de Sinaí fue esencialmente lo que ya hemos visto en la sesión anterior, una nueva edición del pacto original de obras. Ahora ven en Gálatas 3. Y esto es lo que seguimos discutiendo, ¿no? ¿Por qué hizo Dios esto?
si la ley promulgado o promulgada en el monte de Sinaí es un pacto de obras, entonces, ¿por qué hizo Dios esto? Ahora ven en Gálatas 3 otra vez, en donde estábamos leyendo, y ven otra vez, después de afirmar que este pacto de la ley no abrogó, no anuló el pacto hecho con Abraham, la justificación por la fe, la administración del pacto eterno de la gracia, lo que ya hemos leído en los versículos 16, 17 y 18. Ahora vean en el versículo 19, pues ¿de qué sirve la ley? ¿Por qué hizo esto Dios? ¿Por qué volvió a dar esta ley? ¿Para qué? Y su pregunta, ¿de qué sirve la ley? La respuesta fue añadida, fue puesta, fue añadida. Es la idea de que Dios añadió, o sea, dio nuevamente esta edición tan detallada de la ley, y ven el por qué. Por causa de las rebeliones. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y luego se refiere a cómo esa ley fue entregada por los ángeles, ¿no? Pero el punto ahí es hasta que viniera Cristo, Dios dio la ley. Pero ven el por qué. Simplemente el apóstol lo menciona en una sola frase. Por causa, a causa de las rebeliones. Y esto quiere decir lo que ya hemos mencionado, que la ley sirve para codificar las rebeliones, para definir el pecado. Además, vean, de servir como para, en este caso, convencer del pecado. Y al convencer del pecado, la misma ley, inevitablemente, correctamente entendida, acabará definitivamente con cualquier esperanza de salvación por obras. De la misma manera que lo acabamos de leer en Romanos 7, yo pensaba que la había cumplido, dice, pero al entenderla verdaderamente, lejos de llegar a la salvación, la ley, dice, me mató. Hizo exactamente lo contrario, me convenció de mi culpa, me convenció de mi pecado, y acabó definitivamente con mi idea de salvarme, como los demás judíos lo pensaban, guardando dicha ley. Pero vean, más adelante, en este mismo capítulo, llega el apóstol a otra conclusión. Vean, a esta conclusión llega, vean en el versículo, vamos a leerlo en el versículo 24, adelantándonos un poco aquí en este capítulo. Dice, de manera que, y esto es la conclusión definitiva, para contestar o responder la pregunta, ¿para qué entonces sirve la ley? ¿Para qué fue dada la ley? ¿Por qué hizo Dios esto? La ley, nuestro maestro, nuestro ayo fue para conducirnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe, y la idea es por la fe en Cristo. Y esto quiere decir que además de acabar con cualquier esperanza de salvación por obras, que la ley a través de los sacrificios, el sacerdocio, todas las cosas simbólicas y ceremoniales incluidas en esa ley, apuntaba hacia Cristo. Y en este sentido, el apóstol simplemente da la respuesta final aquí, diciéndonos que esta ley tenía el propósito de acabar con la idea de salvación por obras y conducir a los que realmente entendían su propósito a la fe en Cristo. Entonces, el apóstol dice, no, la ley tenía a fin de cuentas este propósito. Y ahora, este comentario lo hicimos en la sesión anterior, la quiero volver a repetir. Siempre debemos entender lo siguiente acerca de los judíos bajo el antiguo pacto. Había dos clases de personas, ¿no? Bajo la ley. Primeramente, escuchen bien, los judíos que no habían entendido este propósito. Los judíos, vamos a decir,
inconversos bajo la ley. Y estos judíos inconversos miraban a la ley tal como Pablo lo hacía antes de su conversión, pensaban que la habían guardado y que ya estaban disfrutando la verdadera salvación por haber cumplido con dicha ley. Y en este sentido, escuchen bien, la ley engañaba de igual manera como el pecado, quizás más que la ley, engañaba a esos judíos y simplemente aseguraba su muerte espiritual, mataba, condenaba, como el ministerio o el ministro de muerte. Todos los de la simiente física de Abraham que no habían experimentado un cambio radical en sus corazones, iluminación del Espíritu y la palabra de Dios para entender el propósito verdadero de la ley, morían bajo esa ley. La ley servía para codificar, sí, definir el pecado y a la vez condenar a todos estos judíos. Pero en cuanto a los que tenían la fe de Abraham, los judíos convertidos, los judíos regenerados, los judíos verdaderamente elegidos, que tenían la fe de Abraham, para ellos, bien, la ley cumplió con el propósito señalado aquí en Gálatas como un maestro para conducir a Cristo. En este sentido, la ley testificaba de Cristo, apuntaba hacia Cristo, simbolizaba la obra de Cristo, y todos los judíos que tenían la fe de Abraham miraban más allá de esta ley hacia el pacto eterno de la gracia y todos sus aspectos, ¿no? Simbolizados, los aspectos de la obra de Cristo que fueron simbolizados dentro de lo que es la ley ceremonial, el tabernáculo, las ofrendas, etc. Miraban más allá de todo esto hacia Cristo, y en este sentido llegamos a la conclusión. Y estas conclusiones son importantes. Llegamos a la conclusión de que había aspectos múltiples de esta ley bajo el antiguo pacto. Y los aspectos múltiples de esta ley, vamos a mencionarlos, ¿no? O sea, una serie de propósitos por los cuales Dios estableció esta ley como un pacto legal, nacional con Israel. La ley tenía varios propósitos, pero como un maestro para apuntar a Cristo, tenía su propósito real. Y vean ahora rápidamente esta lista de propósitos. Primero, como un pacto legal, la ley promulgaba nuevamente el pacto original de obras. Esto lo vimos en nuestra sesión anterior y en un momento vamos a ver el porqué de esto. Como un pacto en este sentido netamente legal, la ley proclamaba los requisitos legal o judicialmente hablando para cumplir con la santidad de Dios, o sea, el pacto original de obras, pero de una forma muy detallada, ¿no? Segundo, como un pacto nacional con Israel, ¿sí? La ley, como un pacto nacional, ofrecía bendiciones y promesas, pero a condición de obediencia, y la obediencia aquí es la obediencia de parte del pueblo de Israel en su conjunto, ¿no? La ley, en este caso, como un pacto condicional, condicionaba toda una serie de bendiciones para Israel en relación con su obediencia como pueblo, garantizando tanto bendiciones en el caso de cumplir, como maldiciones y juicios en el caso de desobedecer. Y la parte final de Deuteronomio, en sus capítulos 27 hasta 32, narra toda una serie de bendiciones nacionales que podrían recibir los judíos como un pacto netamente externo, nacional, pero basado en la obediencia del pueblo, ¿no? Y sabemos que el pueblo de Israel no cumplió con esas condiciones. Terminaron cuando por fin Cristo vino como el Mesías, que él mismo
La misma ley y el mismo pacto simbolizaba y apuntaba hacia su obra, y cuando Cristo vino y los judíos terminaron rechazando a su Mesías, entonces quebrantaron en forma final y definitiva ese pacto y fueron llevados cautivos a todas partes del mundo, y cuando gritaban su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, Dios efectuó precisamente el juicio en esos términos, y generación tras generación tras generación de judíos ha sufrido no solamente en manos de los gentiles, sino una serie de juicios terribles de parte de Dios. Han sido, como lo dijo Pablo en Tesalonicenses, si no me equivoco, la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo por haber quebrantado ese pacto desde un principio, ¿no? Y lo estoy mencionando aquí en relación con la muerte de Cristo, cuando fueron culpables de matar a su Mesías. Esto fue el colmo y fue el acto final en el quebrantamiento de ese pacto. Pero además, escuchen bien, otro aspecto, cuando hablamos de aspectos múltiples de la ley era un pacto evangélico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Un pacto que apuntaba al Evangelio, ¿sí? Que hablaba del Evangelio, que simbolizaba el Evangelio en un solo sentido. ¿En cuál sentido? Como maestro, como ayo, como guía, la palabra griega, instructor, conductor de niños, maestro, ayo. Paidagogos es la palabra que tengo aquí apuntado, que ocurre ahí traducido como ayo o maestro. El Evangelio estaba en forma, para los que tenían ojos para verlo, estaba presente aún en la ley en este sentido. La ley señalaba, apuntaba, ¿sí?, hacia la obra de Cristo, simbolizaba la obra de Cristo, pero vuelvan a escuchar, lo sabemos, la ley no administraba, la ley no otorgaba los beneficios del Evangelio a nadie. La realidad del pacto hecho con Abraham y la justificación por la fe, esto lo vamos a ver antes de terminar. Esto es el pacto que a lo largo del Antiguo Testamento administraba y otorgaba los beneficios de este Evangelio. La ley simplemente funcionaba como un maestro. Y por último, el otro aspecto, y este es el más importante, y esto es el punto que quiero enfatizar el día de hoy para arrancar ahora con el nuevo pacto. Escuchen bien, la ley, en este aspecto crucial, la ley era, escuchen bien, la condición legal que Cristo tendría que cumplir para salvarnos. O sea, la ley estipulaba, la ley aclaraba en una forma muy detallada todo lo que Cristo tendría que cumplir. Estipulaba, enseñaba, ordenaba, mandaba, todas esas palabras caben aquí. ¿En relación con qué? Todo lo que Cristo tendría que hacer para salvarnos. Y en este sentido la ley es, en este sentido, simplemente la condición legal para el cumplimiento del pacto eterno de gracia. Y este asunto lo vimos varias veces viendo la lista de cosas que Cristo tendría que hacer para cumplir con las condiciones establecidas entre el Padre y el Hijo en relación con el pacto eterno de la gracia. Pero ahora vamos a dar rápidamente la lista de argumentos aquí. Vean en Gálatas, por favor. Cuando hablamos del pacto hecho en Sinaí como la condición legal del pacto de gracia, estamos hablando de lo que tenemos aquí en Gálatas, en su capítulo 4, en el versículo 4. Veniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Vean la lista de cosas. El cumplimiento del tiempo es el cumplimiento de todas las profecías, ¿no?, en relación con la venida del Mesías. Y el Mesías estaba destinado a venir y a cumplir con la ley.
pero a cumplir con la ley, como lo vamos a volver a repetir, como la condición necesaria para efectuar el pacto eterno de gracia. Dice, viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en su encarnación, toda la doctrina de la encarnación de Cristo, sus dos naturalezas y todas las implicaciones, la necesidad de que se hiciera hombre, incluso todas estas cosas están incluidas. Hecho de mujer, esa es la idea, tenía que venir como un hombre. Romanos 5, por un hombre entró el pecado, ¿no? Y en 1 Corintios 15, tomando ese hilo, Pablo dice, por un hombre vino la resurrección de los muertos y la liberación del pecado. Era necesario que se hiciera hombre. Pero ven, ¿cómo? Hecho de mujer, ¿sí? Una naturaleza humana sin pecado y súbdito a la ley. Súbdito a la ley quiere decir que Cristo vino y se colocó bajo esta ley. Que Cristo vino y se sujetó a todas las cosas que la ley estipulaba, ¿sí? Para cumplir hasta el pie de la letra y aún más allá de la letra, en espíritu también, todas las cosas requeridas por la misma ley. Y cuando dice súbdito a la ley, luego añade para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, para que pudiéramos ser adoptados en base al pacto eterno de la gracia. Era necesario que Cristo viniera y nos librara de la ley. O en otras palabras, Cristo vino en su encarnación, en su muerte incluso, pero aquí tendríamos que incluir también su vida perfecta. Cristo vino para cumplir con el pacto original de obras que el primer Adán violó. O sea, vino para ofrecer una obediencia perfecta, vuelvan a escuchar, para librarnos de las consecuencias, no solamente de lo que hizo el primer Adán, sino las consecuencias de nuestros propios pecados incluso. En este sentido, Cristo vino para cumplir con todas las exigencias legales del pacto de obras, y estas exigencias legales están sumamente, o sea, en forma muy detallada, en forma muy meticulosa, están estipuladas en la ley. Y en este sentido, como mediador, sustituto y fiador del pacto eterno de gracia, Cristo vino para hacer a favor de los suyos lo que ningún ser humano jamás ha podido hacer. El primer Adán no cumplió y nadie después de él. Entonces, este argumento lo tenemos resumido en 7 argumentos o 7 puntos cruciales. Los quiero repetir. Estos puntos son los finales, los que vimos en nuestra sesión anterior. Y estos son 7 argumentos o 7 razones para afirmar que el pacto de Sinaí, o sea, la ley, fue un pacto establecido con Cristo como la condición legal del pacto de gracia. O sea, para que la salvación sea para nosotros de pura gracia, era necesario redimirnos de la ley, redimirnos de las consecuencias de lo que el primer Adán hizo al violar ese pacto original de obras. Entonces, los puntos son: primero, escuchen bien, primero, y esto es un punto crucial, lo mencionamos en la sesión anterior y lo vuelvo a repetir el día de hoy, de una forma más amplia. Dios hace pactos con los hombres, sí, pero en realidad ninguno de los pactos que Dios hace con los hombres puede ser un pacto hecho directamente con el hombre. Dios siempre ha tratado con la raza humana, y esto lo vimos en Romanos 5, en la sesión anterior, el paralelismo entre el primer Adán, ¿sí?, y el segundo Adán. Dios hace pactos con los seres humanos, pero siempre los hace a través de un mediador.
a través de un representante, a través de una cabeza, y la palabra teológica es cabeza federal, y eso simplemente quiere decir cabeza legal, representante legal, apoderado legal, podríamos decirlo así en términos de la ley mexicana. Dios siempre hace pactos a través de un fiador, a través de un mediador, a través de un representante. Todos sus tratos con la raza humana son tratos realizados a través de un intermediario. El primer Adán en el jardín de Edén nos representaba a todos, que estaba obligado a cumplir a favor de nosotros con el pacto original de obras. Al no cumplirlo, nos echó a perder, ¿no? Como raza, como seres humanos. Y en este sentido, escuchen bien, cuando llegamos a esta pregunta de la ley y afirmamos que la ley fue un pacto hecho en realidad con Cristo, o sea, la condición original del pacto de gracia, que Cristo vendría para librarnos del pacto de obras. Entonces, Dios hizo ese pacto de obras, o la reedición, la nueva edición de la ley promulgada en el monte de Sinaí, estipulaba lo que Cristo tendría que hacer para librarnos de la ruina de nuestro primer representante, lo que Cristo tendría que hacer para salvar de lo que no hizo por un lado y de lo que hizo el primer Adán. En ese sentido, al argumentar, y los puritanos, hay varios libros en donde los puritanos alegaban acerca de este punto, el hecho de que la ley fue un pacto en realidad hecho con Cristo como mediador y representante de los creyentes. Ese es el primer punto, o sea, para concluir que este pacto es efectivamente la condición legal que Cristo tendría que cumplir para salvarnos. Ahora, segundo, ese pacto describe en la forma más amplia posible toda la justicia necesaria, todo lo que sería indispensable para ser aceptado por Dios. Todo lo que es necesario para lograr una justicia propia, una vida perfecta, una santidad impecable. Todo lo que se tendría que hacer para salvarse en relación con esta ley. ¿Qué dice? ¿Hay que cumplir qué? ¿Una parte? No, toda la ley. Santiago lo plantea en términos de el que peca en un solo punto es culpable de todos los puntos, porque la ley exige qué clase, qué tipo de obediencia. Obediencia perfecta, obediencia perfecta, o sea, una vida santa en todos los sentidos de la palabra santo. En este caso, al estipular la ley, al exigir, al describir la justicia que Dios acepta, la justicia que es aceptable ante sus ojos, la justicia necesaria para que seamos justificados, ¿sí?, declarados justos ante ese Dios santo, al estipular al pie de la letra y más allá de la letra todo lo que se tendría que hacer. Escuchen bien el argumento. Llegamos a la única conclusión posible: Cristo es la única persona que podría cumplir, que podría hacer, que podría, en este caso, guardar perfectamente esa ley. Dios no dio la ley con la esperanza de que algún ser humano la cumpliera. No, eso es absurdo. Incluso dice repetidas veces, lo sabemos, en el Nuevo Testamento, de una forma muy clara, que ninguna carne se justificará guardando esta ley. ¿Pero por qué? Porque nadie la puede cumplir. Entonces, ¿para qué fue dada esta ley? ¿Para qué fue promulgada? Como la condición que el Mesías tendría que cumplir para librarnos de su maldición. Ahora, en tercer lugar, esta ley, además de estipular la obediencia perfecta que Cristo tendría que realizar, estipulaba también la penalidad, la pena, el castigo que todos los culpables tendrían que sufrir. Y en este caso, ninguna persona salvo Cristo podría
no solamente sufrir ese castigo de la ley quebrantada, el pacto original de obras, haz lo que te digo y vivirás, pero si no cumples, morirás. Cristo es la única persona que podría sufrir esa muerte, agotar la ira de Dios y anular la maldición pronunciada por la misma ley. En este sentido, la maldición de la ley que concluye con separación eterna de Dios, un castigo infinito en su carácter, en su grado, en su profundidad, Cristo es la única persona que podría recibir ese castigo, la ira infinita de un Dios santo, satisfacer y propiciarla, apaciguarla y aún agotarla. Y en ese sentido, todo lo que la ley simbolizaba y estipulaba a la vez a través de los sacrificios, el holocausto, el cuerpo del animal completamente consumido sobre el altar, ¿no? La ira de Dios simbolizada, ¿no? En ese fuego, en el fuego consumiendo completamente a su víctima. Cristo es la única persona que podría recibir ese castigo estipulado por la ley, cumplir exactamente con toda la justicia en relación con el pecado que había ocasionado ese castigo y librarnos. Entonces, en ese sentido, los inconversos que van al infierno, lo vamos a ver en cuanto a la gracia común. Es un argumento muy interesante. La gracia común es gracia por un tiempo, pero es gracia en una forma muy diferente de la gracia salvadora, porque la gracia común es como si Dios les prestara dinero a crédito. Es como si Dios les ofreciera, les proporcionara bendiciones, pero a crédito. Y si no pagar su deuda, ¿no? Pero nunca terminarán, nunca acabarán de pagar, jamás. Por eso el infierno es eterno. De ahí nunca saldrán. Pero Cristo vino y cumplió en este aspecto con la penalidad o el castigo, la pena de muerte que la ley estipulaba en 3 horas y media en la cruz del Calvario. Pagó toda la deuda. Cuarto, vimos que solamente Cristo, como una persona impecable, podría sujetarse a las exigencias de la ley. Y esto es algo que vamos a ver también antes de terminar el día de hoy. La ley trata con los seres humanos como si nunca hubieran pecado. La ley dice al hombre lo que Dios le dijo al primer Adán: haz todo lo que te digo. Pero bajo la presuposición de que se trata de una persona inocente, sin pecado, ¿sí? La ley dice: ahora estás en un 0. Para que puedas ganar, es un pacto de obras, para que puedas obtener méritos, para que puedas comprar la bendición, un pacto de obras, ¿no? Tienes que cumplir. Y en este caso, escuchen bien, Cristo como la única persona impecable, la única persona sin pecado que haya entrado en el mundo posteriormente, ¿no?, al nacimiento del primer Adán. Cristo es la única persona que podría tomar el papel de fiador, mediador del pacto de obras, porque solamente una persona sin pecado personal podría aceptar las exigencias estipuladas por la ley, realizar y efectuar esa justicia perfecta que la ley exige y hacerlo a favor de otros. Se trata entonces, la misma ley da como una suposición o presuposición que el hombre es una persona inocente. Y sabemos, ¿no?, que no se trata de personas inocentes en el caso de ninguno de los seres humanos nacidos del primer Adán. Entonces, solamente una persona sin pecado podría aceptar la obligación de cumplir legalmente
con toda la ley en lugar de otros como sustituto y mediador. Solamente podría presentarse, como lo dice aquí en Gálatas, hecho de la mujer, sí, pero sabemos de otros textos que vino en la semejanza de carne de pecado, Romanos 8, pero en realidad solamente la semejanza porque tenía una naturaleza humana sin pecado, una persona inocente, y solamente una persona así podría presentarse como el mediador, como el fiador del pacto. O para dar la ilustración en una forma muy sencilla, si una persona se presentara como mediador, pero fiador, así lo voy a decir, pero esa persona está en quiebra, no tiene con qué pagar porque está bajo la misma obligación de pagar por sus propios pecados, así lo vamos a decir. Si tú debes, vamos a decir, 10,000 pesos a tu acreedor, y yo debo también 10,000 pesos, y tú no has podido pagar a tu acreedor los 10,000 pesos que tú debes, pero la mera hora cuando viene la ley para exigir de mí el pago, tú te presentes como fiador y mediador y le ofreces a mi acreedor que tú vas a pagar por mí. El acreedor te va a decir, no, tú no vas a pagar por él, primero tú vas a pagar lo que me debes, y si no me puedes pagar, entonces jamás voy a aceptar que pagas a favor de él. ¿Me explico? En ese sentido, la persona, vean, que podría cumplir con la ley, tendría que ser una persona que no debía nada, una persona más que inocente, una persona santa, justa, perfecta, que ya había cumplido con la ley. Y Cristo vino exactamente como esa persona. Pero en quinto lugar, solamente Cristo podría sufrir la maldición de la ley. En este sentido, también no estamos hablando simplemente de que Cristo podía sufrir en la cruz del Calvario lo que deberían haber sufrido los creyentes durante toda la eternidad. Estamos hablando de que para poder sufrir, para poder presentarse, ¿no? En este sentido, para pagar la deuda de nuestros pecados, solamente Cristo podría hacerlo. ¿Por qué? Porque ya lo acabamos de decir, Cristo no debía nada. Además de ser una persona en sus dos naturalezas, humana y divina, ¿no? Capaz de sufrir y acabar con una cantidad infinita de pecado, con una cantidad infinita de pecados, Cristo también tenía en su persona, ¿no?, la capacidad de sufrir en nuestro lugar y librarnos de ese castigo. Y en sexto lugar vimos que las ofrendas y los sacrificios de la ley apuntaban en su totalidad hacia Cristo, hacia su persona, hacia su obra, como el cumplimiento de la maldición de la ley. Que la ley tipificaba lo que Cristo haría, lo que Cristo sufriría. Y esto ya lo mencionamos en relación con el holocausto, ¿no? Pero la misma ley apuntaba hacia esa persona. Y Juan el Bautista lo resumió en una forma tan sencilla al decir, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Al decirlo así, estaba diciendo que toda la ley apuntaba hacia Cristo. Y esto es otro argumento para concluir que Cristo es la persona con quien Dios hizo en realidad ese pacto de la ley, en su aspecto como mediador, ¿sí?, redentor y fiador de los creyentes, como la cosa que Cristo tendría que hacer para que nosotros pudiéramos recibir los beneficios del pacto de gracia, ¿sí? En este sentido, llegamos a la conclusión de que en sus aspectos múltiples, como un pacto de obras, como un pacto nacional, como un pacto evangélico, la ley estaba en realidad apuntando hacia la persona y la obra de Cristo. Y en ese sentido, la ley fue, en este caso, un pacto hecho
con nuestro Señor Jesucristo en su oficio como mediador y redentor. Ahora en Hebreos 8 llegamos al nuevo pacto y vamos a dedicar, yo calculo, como 2 horas a este tema del nuevo pacto. Hebreos en su capítulo 8. Por favor. Era necesario repasar todo lo que acabamos de decir para arrancar ahora con el nuevo pacto. Y vamos a dar lectura en Hebreos en su capítulo 8, por favor. Y la lectura comienza en el versículo 6. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primer, y la idea es el primer pacto, fuera sin defecto, sin falta, ciertamente, cierto, no se hubiera procurado lugar para el segundo, lugar del segundo pacto, dando a entender que el primer pacto fue abrogado, fue anulado, porque dio lugar, y esto es el tema que vamos a analizar detalladamente el día de hoy, dio lugar a este nuevo pacto. Y como es su método apostólico para comprobar o demostrar la veracidad de su argumento, Pablo se acostumbraba bajo la inspiración del Espíritu Santo a citar siempre textos de las Santas Escrituras, las únicas Santas Escrituras que existían en aquel entonces, las del Antiguo Pacto, ¿no? Para confirmar o ratificar o verificar sus enseñanzas. Dice en el versículo 8, porque reprendiéndolos dice, y aquí vienen 10, dice el Señor, Jeremías 31, ¿no? Dice el Señor, consumaré. Y esta traducción me gusta porque en la versión moderna dice estableceré, pero es la idea, estableceré para consumar, o sea, para finalizar, para terminar con todos los tratos entre los hombres y Dios, entre Jehová y la humanidad en términos generales, pero específicamente la idea aquí es entre Dios y su pueblo. Consumaré, estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. Nuevo pacto. Y ya después de haber visto, ¿no?, el pacto de obras, el pacto eterno de gracia, el pacto hecho con Abraham, el pacto hecho en Sinaí, y tenemos en 3 cassettes todos esos estudios, si los quieren, se los podemos proporcionar. Yo traje 5 o 6 juegos de la sesión anterior. Ahora dice, este nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres, en el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ven, el nuevo pacto no es como aquel pacto, dando a entender otra vez que el pacto hecho en Sinaí fue una versión nueva del pacto original de obras. Esto ya lo sabemos, ¿no? Y no lo mencionamos, pero la mayor parte de los teólogos reformados dicen que no. Dicen lo que vimos en la sesión anterior, que el pacto de la ley era una administración del pacto eterno de gracia. Eso es falso, ya lo descartamos en nuestro estudio anterior. Pero bien, no como aquel pacto que hizo con sus padres, dando a entender que hay una diferencia tremenda, ¿no?, entre estos 2 pactos. Y después dice en el versículo 9, vean, ellos, los judíos, no permanecieron en mi pacto. Este pacto fue un pacto condicionado por la obediencia de los judíos, como un pacto nacional, como un pacto de obras para el judío. Vean, no permanecieron en mi pacto. Y yo los menosprecié, la versión antigua, los desatendí. Y esto es un tema que veremos en relación con la escatología. ¿Hasta cuál punto han sido desatendidos, menospreciados, descartados, o puestos a un lado como pueblo los judíos? ¿Hasta cuál punto, no?
O sea, esto quiere decir que todos los que alegan que los judíos, por el hecho de ser judíos, todavía tienen una relación de pacto con Dios, deberían volver a pensarlo bien. No estamos negando el hecho de que Romanos 11 profetiza una conversión en un punto futuro de un gran número de judíos. Eso no lo estamos negando, pero simplemente estamos diciendo que quebrantaron el pacto nacional de la ley y fueron puestos a un lado como pueblo. Por lo cual, este es el pacto, vean, que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y vean este pacto. Y es algo muy interesante porque dice que este pacto fue hecho con la casa de Judá, con la casa de Israel, ¿sí? Conforme a la profecía de Jeremías, pero al mismo tiempo dice, ese pueblo quebrantó mi pacto y quedó, vamos a decir, puesto a un lado. O sea, los menosprecié, dice, los desatendí, en la versión actualizada, pero después ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días este pacto. Y vean las promesas de este pacto. Daré mis leyes en el alma de ellos. Escribiré en la versión moderna. Y la palabra alma se traduce como mente. En la mente de ellos escribiré mis leyes. Esto es, vamos a decirlo, utilizando la frase internalization. Ayúdame, Alan. Internalización. La internalización de hacer interno este asunto de la ley, como vamos a ver. Y sobre el corazón de ellos las escribiré. Dos palabras, primero mente o alma, y después corazón de ellos. Escribiré mis leyes. En contraste con el pacto hecho en Sinaí, que era un pacto externo, ¿no? La ley escrita en tablas de piedra. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora, hay muchas implicaciones escatológicas de esto. Simplemente lo voy a mencionar aquí. Esto quiere decir que los judíos como pueblo, a nivel nacional, ya no son el pueblo de Dios en ese sentido. Eso es lo que quiere decir. Porque ahora Él haré con este pueblo mencionado en el versículo 10 como la casa de Israel, Él haré un nuevo pacto y este pueblo será su pueblo y Él será a ellos por Dios. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. Porque todos me conocerán, dando a entender, cuando dice desde el menor de ellos hasta el mayor, dando a entender que la mayor parte de los judíos bajo el pacto nacional de Sinaí nunca conocieron realmente a Dios. Y después dice en el versículo 12, y eso se relaciona con lo que vimos anoche, porque seré propicio. Las versiones modernas prefieren la traducción misericordioso, pero la idea más acertada aquí es la traducción, la versión antigua, seré propicio a sus injusticias. O sea, ¿tendré misericordia de ellos? Sí, pero en base a una propiciación. Eso es lo que quiere decir, seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y sus iniquidades. Es una triple descripción, injusticias, pecados e iniquidades. No me acordaré más. En las versiones modernas, jamás me acordaré. ¿Sí? Nunca. Diciendo nuevo pacto, dio por viejo al primero. Lo que es dado por viejo y se envejece, dice, y cerca está de desvanecerse. La versión moderna está próximo a desaparecer, pero en realidad la mejor traducción es la versión actualizada, está al punto de desvanecerse. En realidad se había desvanecido desde la hora de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, pero y yo estoy seguro que Pablo es el autor de esta epístola, a pesar de lo que dicen muchos eruditos, cuando se escribieron estas palabras, el templo en Jerusalén estaba todavía en pie y estaban practicando la mayor parte, si no todas las cosas estipuladas en el aspecto ceremonial de dicha ley, y por lo tanto el argumento aquí es, está al punto
está próximo a desaparecer, o sea, a dejar de existir, a ya no continuar en la forma externa dentro del templo con la jerarquía de los sacerdotes y todos los ritos y ceremonias. Estaba al punto de desvanecerse, y créanme, se desvaneció en forma final y definitiva en el año 70 DC, y no ha sido reiniciado en ninguno de estos aspectos hasta el día de hoy, salvo que aquellos que están ahí en Jerusalén, los fieles al monte del templo se llaman, que ya han fabricado nuevamente una parte de los utensilios y están alegando para la construcción de un tercer templo, ¿no? Y eso es otro rollo. Y aunque fueran a reconstruirlo, créanme, no sería en conformidad con la palabra de Dios, pero yo me inclino a pensar que no van a reconstruir nada ahí. Entonces, ahora llegamos al nuevo pacto. Y vamos a analizar el nuevo pacto haciendo una serie de preguntas. Todo esto lo vamos a borrar, todo lo del resumen. Y ahora vamos a pasar a una serie de preguntas en relación con este nuevo pacto. Entendiendo bien y contestando estas preguntas, vamos a terminar con esta parte de nuestros estudios en cuanto a la hermenéutica, ¿no? En relación con los pactos, y vamos a pasar al pacto hecho con Noé. Aquí tengo una cita de un sermón de nuestro querido amigo Carlos Spurgeon, The Wondrous Covenant, el pacto maravilloso. Sería quizás una traducción. Y el primer párrafo de este sermón es el número 3326 en la serie de sermones. El texto es Hebreos 8:10, donde acabamos de leer. Y dice Spurgeon lo siguiente. Voy a tratar de traducirlo en una forma literal. La doctrina del pacto divino es la base o la raíz o el fundamento de toda la teología verdadera. ¿Pueden escuchar? La doctrina de los pactos, así lo voy a decir, es la base, el fundamento de toda la teología verdadera. Y se ha dicho que aquel que entiende las distinciones entre el pacto de las obras y el pacto de la gracia es un maestro de divinidad. Escuchen bien lo que estamos diciendo. Es un maestro de divinidad. Nosotros ya hemos visto, y vamos a verlo más ampliamente ahora, las distinciones entre el pacto de obras y el pacto de gracia. Pero Spurgeon alegaba que el que entiende estas distinciones es un verdadero maestro, tiene una maestría en divinidad. Y yo estoy persuadido de que la mayoría de los errores que los seres humanos hacen, o sea, que los hombres cometan en relación con las doctrinas de la Escritura, las doctrinas de la Biblia, son errores basados en un entendimiento erróneo del pacto de la ley y el pacto de la gracia. O sea, la mayor parte de los errores de la hermenéutica, la interpretación de las Santas Escrituras, Spurgeon dice que son errores basados en este punto, en un entendimiento equivocado del pacto de la ley y el pacto de la gracia. Y ahí estaba diciendo que todo lo que hemos estado diciendo desde la sesión anterior, y al mismo tiempo estaba enseñando o señalando la gran importancia de este tema para una serie de cuestiones hermenéuticas en cuanto a la interpretación de las Santas Escrituras. Si te equivocas en cuanto a los pactos, te vas a equivocar prácticamente en todo lo demás. Toda la enseñanza bíblica será para ti algo no entendible. O sea, se te van a hacer bolas las cosas a menos que entiendas estas distinciones. Entonces, cuando nos acercamos a este tema del pacto nuevo o el Nuevo Testamento, y lo vamos a hacer, lo vuelvo a repetir, en una serie de preguntas, debemos guardar en mente
Ven lo que acabamos de leer aquí en Jeremías 31 a 34. Tenemos estas palabras en el versículo 8. Debemos guardar en mente lo que ya sabemos en cuanto a la primera regla hermenéutica. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Y cuando Pablo cita estas palabras de Jeremías 31 en el versículo 8, aquí vienen días, dice el Señor, estableceré o consumaré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. Y vean ahora más adelante, en el versículo 10, después de decir que Dios puso a un lado a ese pueblo, los judíos, y ven en 10, por lo cual este es el pacto que ordenaré, que haré, que estableceré a la casa de Israel después de aquellos días. La primera pregunta es, ¿por qué este pacto? Sí, es un pacto hecho con la casa de Israel. No nos interesa el porqué de la idea de la casa de Judá en el versículo 8, porque viene siendo lo mismo. Lo que nos interesa es por qué este pacto es ratificado, anunciado proféticamente por Jeremías, ratificado por, en este caso, el Espíritu Santo por boca del apóstol, en este capítulo 8 de Hebreos, pero con la casa de Israel, ¿sí?, se hace este pacto. ¿Por qué? Y la pregunta es entonces, ¿a quiénes o a quién se refieren estas palabras, casa de Israel, ¿sí?, o casa de Judá? Lo mismo. ¿A quién o a quiénes se refieren estas palabras? Y la pregunta es, hay una serie de preguntas en realidad metidas de por medio aquí. La pregunta sería, por ejemplo, ¿acaso se refieren solamente a los judíos? ¿Pudiera ser que se refieren esas palabras a los judíos? ¿Podría ser así? Cuando el mismo texto citado dice que quebrantaron el antiguo pacto y por lo tanto Dios los menospreció a los judíos. Ahora, cuando volvemos a señalar la regla hermenéutica que vimos hace algunas sesiones, la más básica de la Biblia, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el pueblo identificado en esta cita como Israel? ¿Sí? ¿Cuál es ese pueblo? La promesa del nuevo pacto para tomar lugar del antiguo pacto. Sí, o testamento. Vamos a ver más adelante el porqué de esta palabra testamento. Pero el argumento de Hebreos 8 es que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, ha tomado el lugar, ha llegado y ha tomado el lugar del antiguo pacto. Pero ¿para quién? ¿O para quiénes? ¿Se refiere esta idea a Israel, la casa de Israel? ¿Se refiere acaso a los judíos en sentido carnal? ¿O no sería más bien que se refiere a los judíos en sentido espiritual? Y esta distinción, para ustedes que han sido engañados por los dispensacionalistas, 1 de Corintios, vean en su capítulo 10, es una distinción necesaria. 1 de Corintios, o sea, los dispensacionalistas nos quieren decir que judíos siempre quiere decir judíos, punto. Y nunca puede existir una distinción entre judíos en sentido carnal o judíos en sentido espiritual, o para decirlo así, Israel según la carne, ¿sí? Dicen, no, cuando se refiere a Israel se refiere siempre, 1 de Corintios 10, a judíos en sentido físico, o Israel según la carne. Pero vamos a ver que esto no es así, y que uno tiene que saber más allá de lo que vamos a leer en estos versículos para entender que están equivocados. 1 de Corintios 10, 18, mirad a Israel según la carne. Si no existiera una distinción entre Israel en sentido espiritual y Israel en sentido carnal, nunca
encontraríamos versículos de esta índole, con esta aclaración. Mirad a Israel. No, si todos los textos que mencionan la palabra Israel hicieran referencia a Israel en sentido físico y nada más, ya no sería necesario hablar de Israel según la carne. Pero al hablar de Israel según la carne, el apóstol estaba dando por entendido que hay un Israel que no es según la carne. Vean en Romanos en su capítulo 9. Romanos en su capítulo 9, el versículo 6, lo vamos a leer, dice: empero la palabra de Dios, la pregunta aquí es si Dios había determinado que la salvación sería por gracia, y que si Dios había destinado a muchas personas para vida eterna en el pacto eterno de la gracia. A esto se refería el apóstol en el capítulo anterior, hablando de la predestinación y otros asuntos. Entonces, ¿qué pasó con la mayor parte de los judíos? ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? ¿Sí? Según la carne. Y vean en Romanos 9 el apóstol, y estamos agarrando una parte, el hilo del argumento, vean en el versículo 6, no empero que la palabra de Dios haya faltado. Cuando los judíos decían, no, entonces ¿cómo se perdieron la mayor parte de los de nuestro pueblo? Y dice Pablo, no, la palabra de Dios no ha fallado. Estamos leyendo en Romanos en su capítulo 9, ¿lo tienen? El versículo 6, porque vean, no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamado simiente. Y la conclusión, esto quiere decir, inspiración, vean, apostólica, inspiración del Espíritu Santo, la única conclusión a la cual se puede llegar, quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Y el argumento aquí, estamos agarrando una parte, es lo siguiente: dentro de la casa, dentro del pueblo de Israel, había un pueblo elegido, un pueblo destinado para vida eterna, un pueblo llamado aquí hijos de Dios. Y por ser físicamente descendientes, físicamente semiente de Abraham, o por haber nacido como judíos, para decirlo así, no llegaban a ser automáticamente hijos de Dios. Esta distinción la conocemos muy bien, pero la estamos señalando aquí porque los dispensacionalistas dicen, no, judíos quiere decir judíos. No. El apóstol Pablo acaba de decirlo aquí, no todos los que son de Israel son israelitas. No todos los que dicen ser judíos realmente lo son. Ahora ven la misma idea, están muchos textos en Romanos en su capítulo 2. En Romanos en su capítulo 2, dirigiéndose al que en el versículo 17 tiene el nombre de ser judío. Tú que descansas en la ley y te glorías en Dios y apruebas lo mejor, sabes la voluntad de Dios, eres instruido por la ley de Dios, confías en que eres guía de los ciegos, luz a los que están en tinieblas, etc. Pero ven lo que Pablo dice a este judío en la carne. Le dice en el versículo 28, no es judío el que lo es exteriormente, en manifiesto, la versión antigua, ni la circuncisión es la que es exteriormente, manifiesto es la idea en la carne, mas el judío es el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. ¿Qué dice? Que el verdadero judío no es aquel que ha sido circuncidado en la carne, sino aquel que ha sido circuncidado en el corazón, dando a entender que, y esta cirugía es realizada exclusivamente por Dios, y por lo tanto la alabanza es solamente de Él, pero la idea es igual. No todos los judíos según la carne, no toda la casa de Israel es el pueblo de Dios. Ese es el argumento. Ahora, lo mismo está en Mateo, en su Evangelio, Mateo, su capítulo 3, el argumento la tenemos ahora
en la boca de Juan el Bautista, en el versículo 7, viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, los meros líderes del pueblo, en sentido religioso, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Vean, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir, no deberían comenzar a pensar ni por un momento dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Les estaba diciendo que no por haber nacido dentro de la casa de Israel, no por haber sido, vean, desde su niñez judíos, no por haber llegado a ser maestros en sentido religioso de ese pueblo, no, por lo tanto, no eran necesariamente, verdaderamente hijos de Abraham o hijos de Dios. Y vean cómo Cristo habló, dando el mismo argumento al Evangelio ahora según Juan, en su capítulo 8. El Evangelio según Juan, no estamos negando que Israel en la carne exista, no estamos negando que hay un sentido en que Dios hará el nuevo pacto con este pueblo en la parte final de este mundo, en la conversión que Romanos 11 profetiza de un remanente de judíos según la carne que serán convertidos a Cristo en la última parte, a la última hora, evidentemente, la historia de este mundo. Nada de eso lo estamos negando, pero en Juan 8 lo tienen en el versículo 42. Vean, cuando esos judíos alegaban exactamente lo mismo, bueno, estamos brincando aquí, mejor vamos a comenzar en el versículo 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Sí, vuestro Padre. Y dice, respondieron, le dijeron, nuestro Padre es Abraham. El hecho de decir somos judíos nacidos de Abraham, descendientes de él, quiere decir que somos hijos de Dios. Y les dice Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Vean, vuestro padre. Le dijeron, entonces nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías. La idea aquí de ser hijos de Abraham o de ser hijos de Dios son fórmulas sinónimas para decir que somos salvos, que somos creyentes, que somos el pueblo de Dios. Pero Cristo dice, no, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo de Dios he salido, he venido, no he venido a mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿No pueden entender lo que estoy diciendo? ¿Por qué no pueden recibir, no pueden ni siquiera oír mi palabra? Dice, ¿por qué? Porque estos judíos, según la carne, vean, eran hijos en realidad no de Dios, sino del diablo. Vosotros de vuestro padre, el diablo sois. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio, etcétera, etcétera. Pero vean, todo este argumento comenzó en el versículo 32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, os libertará. Y le respondieron 33, vean, simiente de Abraham somos, esperma Abraham somos. Jamás servimos a nadie, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Y cómo dices tú seréis libres? Y le respondió Jesús, de cierto os digo, vean, que todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado, etc. Y vean en 37, yo sé, vean, les contesta con su misma palabra, yo sé que sois esperma de Abraham, pero de inmediato comenzó a decirles, no son en realidad hijos de Dios, ni menos hijos espiritualmente de Abraham, porque no tienen la fe de Abraham, no tienen las obras de Abraham. Y por último, estamos simplemente aquí señalando el hecho de que Israel, según la carne, no es el pueblo de Dios, no es el pueblo mencionado en ese texto en Hebreos en su capítulo 8. Esto no es para descartar la idea, Apocalipsis 2:9, de una conversión futura de muchos judíos según la carne. Es simplemente para afirmar que mientras que no creen en Cristo, no son la casa de Israel mencionada en ese texto. En Apocalipsis 2:9
se refiere aquí dos veces, en 2:9 y 3:9, a los que dicen ser judíos, la segunda parte del texto. Y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Y lo mismo se repite en 3:9, cuando se refiere a los que dicen ser judíos y no lo son, dice, mas mienten. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Lo mismo, dicen ser judíos, pero en realidad son de la sinagoga, podríamos decir, de la iglesia del diablo. Son en verdad hijos del diablo, son mentirosos, no son realmente judíos. Entonces, para contestar la pregunta, estamos diciendo primero, escuchen bien, primero, que no todos los judíos según la carne, físicamente hablando, son realmente hijos de Dios. ¿Sí? No lo son. Entonces, el nuevo pacto hecho con la casa de Israel no es un pacto mientras que permanezcan así, mientras que no sean convertidos a Cristo, no están dentro de ese pacto. Ahora bien, en segundo lugar, comenzamos ahora otra serie de textos, vamos a apurarnos. Comenzamos ahora en Gálatas 3. No podemos detenernos con este argumento, es muy sencillo. Gálatas 3, versículo 6. Estábamos leyendo aquí al principio de nuestro resumen. En Gálatas 3, 6. Abraham creyó a Dios y le fue acreditado, le fue imputado a justicia. El pacto abrámico consistía de la justificación por la fe, la imputación de la obra perfecta de Cristo, la cuenta de todos los creyentes. Esa es la conclusión en el versículo 6. Pero ahora vean las consecuencias, las implicaciones que fluyen de esta conclusión. 3:6. Sabéis, por lo tanto, que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y ahora, esto es el segundo punto. El Nuevo Testamento aplica las palabras judío, Israel, hijos de Abraham, simiente de Abraham. El Nuevo Testamento aplica estas palabras, escuchen bien, a todos los creyentes. Sean judíos en la carne, sean gentiles según la carne, todos los creyentes en el Nuevo Testamento son descritos en estos términos. Y vamos a seguir leyendo. Dice, vuelvan a leerlo. Versículo 7. Los que tienen esta fe, la misma fe de Abraham, la fe que justifica como medio, ¿no?, para recibir la obra de Cristo. Los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y inmediatamente ven ustedes lo que dice, viendo la escritura antes que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó, predicó el evangelio antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas no solamente los judíos según la carne, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones son todos los pueblos gentiles, pero en este sentido, justificados por la fe. ¿Sí? Son gentiles, ya no son judíos, son gentiles. Y luego la conclusión, los que ven de la fe son benditos con el creyente Abraham. Ahora está diciendo que los gentiles serán justificados por la fe igual como los judíos que creen realmente en Cristo son justificados por la fe. Pero más adelante, ahora ven en 14. Llega a otra conclusión, vean en 14, que todo esto sucedió, la maldición de la ley, la obra de Cristo para redimirnos de dicha ley en el versículo 13, para que en 14 la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe nosotros ahora gentiles, ¿no?, recibamos la promesa del Espíritu o de la salvación. Sí, la promesa del Espíritu es la promesa de salvación. Y en 16 a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí Pablo dice, la promesa de la salvación hecha a la simiente de Abraham fue una promesa en realidad hecha a Cristo como mediador, como fiador, como representante de los suyos en el pacto eterno de gracia. Esa es la idea. Ese pacto, esa promesa tenía que ver con Cristo y con todos los suyos.
Y luego, más adelante en el versículo 22, encerró la escritura todo aquí es judíos y gentiles bajo pecado, para que la promesa fuese dada a quienes, a los creyentes, por la fe de Jesucristo. Y en 26, porque todos, vean, es podríamos decir, un juego de palabras en cuanto al uso de la palabra todo bajo pecado en 22, y en 26, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, y la idea aquí es revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo, esclavo, ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno. ¿Cómo? En Cristo Jesús, como la simiente, espiritualmente hablando de Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, todos, vean, hombres o mujeres, sean la cosa aquí que cayó como bomba, judíos o gentiles, en 29 la conclusión, todos sois, vean, vosotros que sois de Cristo, ciertamente sois la simiente de Abraham. Y conforme a la promesa, los herederos. Aquí estamos viendo que todos los creyentes son descritos como la simiente de Abraham, ¿en virtud de qué? En virtud del hecho de son creyentes, en virtud del hecho de que tienen la misma fe de Abraham. Ahora ven aquí mismo en Gálatas, vamos más adelante, al capítulo 4, hasta el versículo 25. Comenzamos leyendo el día de hoy una parte de este texto, lo hemos explicado muchas veces en el pasado. Ven en 25 del capítulo 4, vean, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual está en esclavitud con sus hijos, los judíos inconversos, esclavizados bajo la ley. Pero vean, mas la Jerusalén de arriba, cuando se refiere a los creyentes como nacidos conforme a la promesa, no conforme a la carne, cuando habla más adelante de hecha fuera, no a los que son nacidos de la carne, de cómo los que son nacidos de la carne, los judíos de la carne, persigan a los que han nacido según el Espíritu, los creyentes. Ven aquí, en el versículo 26, que la afirmación, la Jerusalén de arriba, y eso es la única que cuenta, la nueva Jerusalén, que en el Apocalipsis desciende del cielo, ¿sí?, hasta la tierra, la unión de la tierra y el cielo al final del Apocalipsis. La nueva Jerusalén es la madre. ¿Quiénes son todos nosotros? Es la madre de todos los creyentes, sean judíos o gentiles. Es la misma epístola, el mismo discurso en donde dijo anteriormente no hay judío ni griego, todos son la simiente de Abraham, todos son hijos de Abraham. Ahora dice todos los creyentes son nacidos de la Jerusalén de arriba, o sea, la Jerusalén celestial. Y esta misma idea está en Hebreos, no pierdan de vista Gálatas. Bueno, antes de pasar a Hebreos, vean más adelante en donde estamos leyendo aquí en el versículo 29, lo que yo cité, el que había sido engendrado según la carne. ¿Quiénes son? Judíos en la carne. Perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la esclava, el hijo de la sierva. El hijo de Agar no será heredero, y esto lo vamos a ver en relación con el pacto. Solamente los herederos del pacto reciben los beneficios con el hijo de la libre, de manera que, hermanos, no somos hijos de la esclava, más de la libre. Estas palabras fueron dirigidas a creyentes gentiles en las iglesias en Galacia, en Asia Menor, en su mayor parte gentiles, aunque había algunos judíos ahí, pero Pablo está aplicando todos estos términos, toda esta terminología a todos los creyentes bajo el nuevo pacto. La misma idea lo mencioné en Hebreos 12, dice que hemos llegado ya en virtud de ser lo que vamos a ver en un momento, el Israel de Dios. Ya hemos llegado en Hebreos 12, 22 al monte de Sinaí, no, al monte de Seón, dice. A fondo, la ley
que codifica el pecado, que convence de pecado, ¿sí? Que acaba con cualquier esperanza de salvación por obras, esa ley no puede hacer más que matarnos. Vean lo que dice: yo conocí mis pecados, sí, a través de la ley, conociendo el significado del 10º mandamiento que dice no codiciarás. El apóstol Pablo se dio cuenta de lo siguiente: el hecho de que la ley, escuchen bien, condena no solamente el pecado en forma externa, sino el pecado en la forma interna en cuanto a deseos y anhelos del corazón. La codicia no es más que un profundo anhelo, un profundo deseo. La concupiscencia, la misma cosa, ¿no? La codicia. En este sentido, al entender que el 10º mandamiento que dice no codiciarás alcanza hasta los deseos y los motivos del corazón, el apóstol Pablo dice, vean lo que sucedió. El pecado, en el versículo 8, que él llegó a entender, que él llegó a conocer a través de la ley, tomando ocasión, obró, vean, en mí, por el mandamiento, toda concupiscencia. Entonces, la incapacidad de la ley nos lo explica aquí el apóstol Pablo. La ley, lejos de proporcionar al hombre la capacidad y el deseo de obedecer, la ley simplemente agrava o provoca su naturaleza caída. ¿A fin de qué? A fin de que la persona peque más. Esto, véanlo otra vez, no es una falla, no es un problema con la ley no es pecado, es un problema con el hombre. El pecado tomando ocasión, la personificación del pecado como si fuera un rey, como si fuera, en este caso, capaz de mandar y controlar al hombre como un, en este caso, negrero, o como un, vamos a decir, rey malvado, ¿no? En ese sentido, el pecado tomando ocasión. ¿Cuál es la ocasión de la cual el pecado se aprovechó? La incapacidad humana. Obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Hay muchas cosas aquí que vamos a pasar por alto. Voy a ilustrar este punto con lo que nosotros hemos visto, todos nosotros que tenemos familia, con nuestros hijos. Al decirles a nuestros hijos que no hagan tal o cual cosa, estamos garantizando que eso es lo que van a hacer. Al decirles no, al darles el mandamiento, ¿sí? El pecado, en vez de obedecer, en vez de doblegarse, en vez de ceder ante ese mandamiento, el pecado toma, en este caso, la realidad de una prohibición como un motivo para pecar más. Y esto es un Dios dio la ley entonces, ¿no? ¿Para qué sirve la ley? Está en contra de las promesas de Dios, las promesas hechas a Abraham, ratificadas en base al pacto eterno de gracia. ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, y esto es el problema con la ley. La ley no puede dar vida espiritual al hombre, no le puede conceder el poder, ni siquiera el deseo de obedecer a Dios. Pero si la ley pudiera dar vida, si pudiera proporcionarle al hombre el poder y la capacidad para obedecer perfectamente la santa ley de Dios, entonces esa ley resultaría en vida, le daría vida espiritual. O sea, vida espiritual aquí es vida eterna. Vean la misma idea en Romanos 8, cuando dice en el versículo, y vamos a dar lectura en el versículo 3, lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. Pero ¿en qué consiste esta debilidad de la ley? Es la misma cosa. La ley no puede dar al hombre el poder y la capacidad de obedecer a Dios, y por lo tanto el argumento es: Dios envió a su Hijo para hacer en nuestro lugar, a favor de los creyentes, lo que ningún ser humano simplemente esforzándose para obedecer la ley podría lograr. Entonces, en ese sentido, la ley, en vez de vivificarnos,
mata. Y nos mata porque al mismo tiempo que nos dice qué es lo que hemos de hacer, qué es lo que debemos hacer para obtener la vida, no nos puede otorgar esa vida y a menos que cumplamos, nos mata. O sea, la misma ley que dice, haz todo lo que te digo y vivirás, dice, si no lo haces, morirás. Si no cumplas, te voy a matar. Y en ese sentido, véanlo en Romanos en su capítulo 7, vean el comentario del mismo apóstol Pablo sobre este punto. Ahora vean en Romanos en su capítulo 7, vean cómo exactamente en la misma forma que lo estamos explicando aquí, la ley le mató al apóstol Pablo. Cuando dice, comenzamos otra vez en el versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿En dónde consiste el problema con la ley? La ley es débil, lo acabamos de leer. La ley no puede proporcionar vida, lo acabamos de afirmar. Pero ven la pregunta, ¿acaso entonces sería pecado la ley? ¿En dónde está el problema? ¿En dónde está la falla? ¿La ley acaso es malo, pecaminoso? Y la respuesta, el negativo doble, en ninguna manera, dice. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Su argumento es, la ley me proporcionó el conocimiento de mis pecados. Sí, lo que acabamos de decir. Pero eso no es suficiente para salvarnos. Y luego lo amplía diciendo, yo no hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Y su argumento ahí es más hacia un pacto externo, es lo que quiere decir en contraste con una realidad interna, no algo externo. Y el ministerio o ministro, en algunas versiones se traduce la palabra ministerio como ministro de muerte. En la letra, grabado en piedras. Si esta ley, si este ministerio fue con gloria, es un contraste, ¿no? En tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cuánto no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y lo que nos interesa aquí es en el versículo 9 que vuelve a hablar de este pacto, el pacto de la ley, como un ministerio o un ministro, no solamente de muerte, no solamente un pacto externo, escrito simplemente en forma externa, en grabado, ¿no? En las piedras, en las tablas de la ley, pero vean en el versículo 9, el ministerio de condenación. Y lo vuelvo a decir, la gran pregunta aquí es ¿por qué Dios, después de haber iniciado la salvación a través de un pacto eterno de gracia, después de haberlo ratificado, dando exactamente los detalles acerca de cómo es a través de la fe que recibimos los beneficios de ese pacto y somos aceptados y justificados, entonces ¿por qué Dios volvió a dar una edición, así lo voy a decir, una edición más profunda, más exacta, más detallada del mismo pacto de obras que Adán quebrantó en el jardín de Edén? ¿Por qué? Y esto es lo que vamos a analizar un poco más el día de hoy. Pero antes de hacerlo, simplemente vuelvan a ver aquí cuando dice en el versículo 7, el ministro o el ministerio de muerte. ¿Por qué es que este pacto de la ley mata? Vean rápidamente los argumentos, son 5. Porque primero la ley exige como un pacto de obras obediencia perfecta. Segundo, porque la ley produce conocimiento de pecado y así aumenta la culpa del pecador, ¿sí? Incluso la ira de Dios que caerá sobre él. En ese sentido, produce conocimiento del pecado, exige obediencia perfecta, pero tercero, no puede impartir el deseo ni tampoco el poder para obedecer. Y este argumento está en muchos versículos, quiero que lo veamos. Vean otra vez en Gálatas, no pierdan de vista este texto en 2 de Corintios. Vean otra vez en Gálatas 3 y después vamos a leer en Romanos 8. En Gálatas 3 dice en el versículo 21, luego la ley es contra las promesas, y aquí esa es exactamente nuestra pregunta: ¿por qué Dios también no es de la fe? Y en el versículo 11, por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el
justo por la fe vivirá. Y luego cuando dice la ley también no es de la fe, está argumentando en base a lo que es el pacto de la ley que te promete vida eterna a condición de ¿qué? A condición de que cumplas con todas las obras estipuladas en la misma ley. Vean en el versículo 10, todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanezcan todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para cumplirlas, para hacerlas, ¿no? Para llevarlas a cabo. Ahora vean el mismo argumento que está en Romanos en su capítulo 10, en donde vamos a dar lectura en el versículo 5. Moisés describe la justicia que es por la ley. Que el hombre que haga estas cosas, el hombre que hiciera estas cosas, vivirá por ellas, ¿no? Y la idea aquí es una idea en realidad terrible, porque, y esto es la gran controversia, ¿no?, que vimos en nuestra sesión anterior, estos versículos indican lo siguiente, que la ley era en realidad una nueva edición, mucho más detallada que la primera edición, una nueva ratificación del pacto original de las obras. Ven el mismo argumento en 2 de Corintios, estábamos leyendo aquí en Romanos, ¿no? La ley dice, haz todo lo que te digo y vivirás. Esa es la idea. El hombre que haga estas cosas, citando de Levítico 18:5, vivirá por ellas. El pacto de la ley es un pacto basado en méritos, obras, cumplimiento, obediencia. Ahora 2 de Corintios en su capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo afirma más allá de cualquier duda la verdadera naturaleza del pacto de Sinaí, el pacto de Moisés a veces, o el pacto sinaítico, ¿no? Vean aquí en 2 de Corintios, y vamos a dar lectura en su capítulo 3, versículo 6, al cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, ese nuevo pacto, no de la letra, mas del espíritu. Porque la letra, y la letra aquí es el pacto de la ley, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, ven, se refiere a este pacto, el pacto hecho con los judíos a través del mediador Moisés en el monte de Sinaí, como un pacto, vean, que consiste de la letra. El problema, lo vuelvo a repetir, no con la ley, sino con la naturaleza humana caída. Lo voy a decir en otra forma. Al hombre caído no le gustan las leyes, no le gustan las normas absolutas de la santa ley de Dios, ni siquiera las normas de las leyes humanas. No quiere que nadie le diga que está mal, que está equivocado, ni menos que le impongan una prohibición. Y esto es la descripción que Pablo nos está dando aquí de su propia reacción ante la ley. Ahora vean lo que dice después en el versículo 9. Así que yo sin la ley, pero ¿qué quiere decir sin la ley? Sin haber entendido a fondo el significado verdadero de la ley, yo vivía por un tiempo como los demás judíos, ¿no? Que pensaban con una obediencia externa, con una obediencia superficial. Se paraba el judío para pensar, bueno, no matarás. No he sacado una pistola el día de hoy, estoy bien. No cometerás adulterio. Me dormí anoche en la cama con mi esposa, estoy bien. No, y vean la lista, ¿no? El judío pensaba en estos términos. No robarás, no he tomado lo ajeno el día de hoy, estoy bien, ¿sí? Y así sucesivamente en forma externa, guardando la letra, pero no el espíritu de la ley, el judío pensaba, entonces estoy bien, he cumplido. Y la ley dice, haz todo lo que te digo y vivirás. Y el judío pensaba, entonces vivo. Tengo vida eterna, he cumplido. Y eso es exactamente el argumento de Pablo aquí cuando dice, yo sin la ley, no es que no tenía conocimiento en forma externa, en forma superficial de dicha ley, no es que no había entrado en contacto con la ley, estaba diciendo sin haber entendido lo que significa no codiciarás.
lo que es el verdadero significado de la ley. Sin haberlo entendido, dice, yo vivía por algún tiempo. Mas venido, llegando, y la idea aquí es muy fuerte, llegando a mi corazón, llegando a mi entendimiento, ¿no? Haciendo su impacto debido en mí, el mandamiento. El pecado, cuando él comenzó a entender, bueno, Dios me está prohibiendo aún los deseos, aún el deseo de pecar es pecado. Vean qué pasó, el pecado revivió. O sea, se refortaleció, o sea, ¿cuál es la palabra? Agarró fuerzas, ¿no? En este sentido, el pecado fue revivificado en el apóstol. ¿Y qué dice? Yo morí. Y en ese sentido, eso es el por qué la ley mata. Dice, yo morí, pero el hecho de que vivía sin entender la ley y el hecho de que murió al entender dicha ley, en ambos casos es en cuanto a su esperanza de vida eterna. Dice, yo pensaba